Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video tutorial de Advice, donde veremos en esta ocasión cómo configurar gestión de recetas en el software. Y como siempre lo haremos en unos pocos pasos. El primero, configurar las plantillas de recetas. En segundo lugar, vamos a crear dichas recetas con los parámetros que lleva. Y en tercer lugar, activar dichas recetas, ¿vale? Mandarlas a proceso y luego pues monitorizaremos ese proceso, ¿vale? Entonces vamos directamente al builder, les enseño dónde configurarlo. Voy a aplicar las recetas a esta estructura de variables, ¿vale? Tengo una máquina aquí que he llamado machine01 y tiene tres variables. Estas variables son las que van a recibir los parámetros de las recetas, ¿vale? Los componentes gráficos de la gestión de recetas están en la librería Advice, Advanced, Recipe Management. Y el componente principal es el Recipe Manager. Lo arrastramos a una pantalla y el resto de configuración se hace directamente en esta pantalla, en el cliente. ¿Vale? Por tanto, se recomienda pues securizar esta pantalla y que solo tengan acceso a ella aquellos usuarios con permisos para crear recetas. Dicho esto, vamos a lanzar dicho cliente. Y esta es la pinta que tiene la primera parte del gestor de recetas, ¿vale? Vamos a crear ahora la plantilla, la primera template. Entonces, para ello venimos aquí a tu Recipe Templates y vamos a añadir una. En primer lugar, le voy a poner un nombre, Machine01 por ejemplo, y le vamos a añadir los parámetros. El primer parámetro que le voy a añadir es la temperatura. ¿Vale? Le podemos poner una descripción y aquí un nodo. ¿Vale? Entonces aquí es donde le digo que ese parámetro estará mapeado a la variable temperature de mi machine01. ¿Vale? Este tipo de dato número, le podemos poner un valor aquí por defecto. Esto no es el set point de la receta, esto es simplemente un valor por defecto que va a tener esta plantilla. Por ejemplo, 20. Un rango de temperaturas mínimo máximo y cómo va a evolucionar de uno en uno en este caso, ¿vale? El set point. Unidades de medida, por ejemplo, grados centígrados. Vale, segundo parámetro, presión. Mapeamos al tag pressure y le ponemos lo mismo. Un valor por defecto, que no es el set point, un rango, por ejemplo, de 0 a 20, y cómo va a evolucionar, pues de 5 en 5 y bares de presión. Y en último lugar le añadimos el texto, que es la otra variable que tenemos en la máquina 01, que es un texto. Al darle a enter ya identifica que es un string, por lo tanto invalida los caracteres numéricos de máximo, mínimo y el step size. Y aquí le ponemos por defecto un texto, ¿vale? Label X. Ok, con esto hemos creado la plantilla Machine01, ¿vale? Entonces le damos a Save y ahora vamos a To Recipes. De aquí vamos a ir a la sección de recetas dentro de esta plantilla, ¿vale? Esa máquina pues puede permitir X tipo de recetas. Vamos a crear dos, ¿vale? Le damos a Add aquí y ahora sí le vamos a pasar los parámetros correspondientes a esta receta. Lo primero es ponerle un nombre, receta 1, ¿vale? Y le ponemos unos set points aquí. Ahora sí, este 20 lo vamos a sustituir por la temperatura de set point, este 5 pues también, temperatura de set point y la label, pues el texto de set point. Por ejemplo, pues no sé, texto 1, ¿vale? Y conforme le damos a Save, ya está creada la receta, ¿vale? Hemos creado en primer lugar la plantilla, hemos creado en segundo lugar las recetas pasándole los parámetros, ahora faltaría activarlas, ¿vale? Vamos a crear una segunda receta para tener dos, ¿vale? Esta le damos a Save, vamos otra vez a Recipes, vemos que ya aparece aquí, si le damos clic vemos a la derecha sus parámetros, si le damos al Edit podremos volver a la pantalla anterior para editarla y aquí le damos a Add y añadimos la segunda receta, ¿vale? Receta 2 y aquí le añadimos los parámetros, ¿vale? Le damos a Save y cargamos aquí, pues por ejemplo, yo que sé, 17 grados y 15 bares de presión y texto 2, ¿vale? Ok, guardamos, volvemos a recetas y aquí tenemos cargadas las dos recetas con sus respectivos valores, ¿vale?
Ahora falta el tercer paso, que es activar dichas recetas, ¿vale? Eso lo haremos en otra pantalla con un componente que se llama Recipe Picker, ¿vale? Quédense con esto, ¿vale? Este componente que hemos utilizado, que estamos cargando en la ventana main, es el configurador, ¿vale? Entonces ahora, siguiente paso, para activar las recetas, seleccionar, o sea, crear un display con el Recipe Picker. Voy a hacerlo directamente en esta carpeta main, añado el display, le pongo un nombre al display y lo abrimos. Y aquí dentro de la misma librería de componentes tenemos el Recipe Picker por aquí debajo, ¿vale? Lo arrastramos. Voy a poner también, nada más que para monitorizar los valores, las variables aquí para tener una visualización ahí en tiempo real y comprobar una cosa. Ahora lo verán, ¿vale? Los pongo por aquí. Y vamos al cliente de nuevo. Ok, y ahora tenemos aquí nuestra nueva ventana main recetas. Aquí vamos a seleccionar, aquí el operario va a seleccionar qué receta quiere cargar a las variables. Y las variables las tenemos aquí mapeadas en estos componentes para echarles un vistazo cuando las carguemos, ¿vale? Por lo tanto, simplemente tiene que venir, seleccionar la receta que quiere cargar. A la derecha vemos un indicador en rojo que nos dice que ahora mismo no se están cumpliendo los set points, ¿vale? Si le damos a Set as Active Recipe, se enviarán los valores de esta columna a las variables. Los podemos ver aquí arriba conforme le demos a Set as Active Recipe. Y también veremos que esto se pondrá en verde, ¿vale? Entonces simplemente le damos, nos pide un mensaje de confirmación, le decimos que OK. Y aquí tenemos la receta cargada, ¿vale? Correctamente. Texto 1, 10 y 26, ¿vale? Si modificamos alguna de las variables porque porque la estamos leyendo de vuelta y no es correcto o es un proceso que está tardando algo más, por ejemplo aquí le ponemos un 23, pues aquí tenemos un pequeño indicador que nos dice bueno, que ese componente ahora mismo su valor real es 23, no es 26, ¿vale? Y lo mismo con la receta 2, si venimos aquí, la cargamos, set as active recipe, nos pide confirmación, le decimos que OK y carga los nuevos valores a las variables dentro de mi machine 01. También lo podemos ver aquí, ¿vale? Texto 2, 15 en presión y 17 en temperatura, ¿vale? Por último, falta indicar dónde se almacenan estas recetas. Pues bueno, las recetas se almacenan como nodos, ¿vale? Si refrescamos el árbol de tags, de objetos, aquí las tenemos, ¿vale? Tenemos la plantilla machine 01, donde se indica directamente los valores de esa plantilla, ¿vale? Y simplemente, pues, al pasarle los parámetros desde el componente gráfico, se escriben directamente a los valores. Y de esta manera es así de sencillo y a la vez potente trabajar con recetas con Advice. Por supuesto, como siempre, esta funcionalidad viene incluida en todas las licencias, desde la más pequeña, Advice Micro, hasta la Advice SCADA Large. Gracias por ver el tutorial, espero que les sirva, que lo pongan en práctica y que nos hagan llegar cualquier consulta.